Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Seguimos con nuestro pequeño teatro de marionetas, intentando comprender y explicar cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funciona el mundo. Entonces, ya hemos dicho que básicamente todo se resume al cómo y al fan, pero el cómo y el fan al mismo tiempo. Los dos vídeos que hemos visto antes dedicados al cómo y al fan, digamos que hay que solaparlos porque se dan al mismo tiempo el cómo y el fan. Y además hemos visto que también al mismo tiempo, es decir, como en dos tiempos, pero en dos tiempos que se solapan, se dan el cómo y el cómo, y se dan el fan y el fun, ¿vale? Habíamos dicho que, aunque me estáis viendo, en realidad yo estoy siempre oculto por definición, y lo que veis en el escenario, que esto es clave, conviene insistir, ¿no? Es decir, yo soy la sociedad iniciática, estoy oculto, pero tengo unos mecanismos de control suficientemente fieles, es decir, me dan la garantía de que yo puedo controlar a los personajes que pongo en el escenario y al mismo tiempo tiene que quedar oculto, ¿no? Es decir, es toda una especie como de juego muy sutil donde los personajes que aparecen en escena vosotros no los identificáis con el cuerpo que los mueve y los identificáis con vuestras sociedades profanas y por lo tanto os creéis que son vuestros presidentes, vuestros actores, vuestros cantantes, vuestros presidentes de corporaciones, vuestros líderes de fundaciones y ONGs que quieren el bien de la humanidad, ¿no? Porque no veis cómo se conectan esos personajes que aparecen en escena con el cuerpo que realmente los mueve por dentro, ¿no? Entonces, también esto hay que entenderlo en un sentido muy relativo, ¿no? En el fondo, ese grado de control que yo como cuerpo, como sociedad iniciática ejerzo sobre los iniciados que aparecen en escena es relativo, ¿no? Y no es lo mismo grandes escenarios que pequeños escenarios, ¿no? Es decir, un gran escenario, por ejemplo, es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que es una farsa, que no existe Estados Unidos, no existe gobierno, es toda una película. Entonces, eso es un escenario muy importante. Eso significa que yo a Trump, que este es Trump, lo tengo que tener muy controlado. Y al mismo tiempo a los que parece que están en contra de Trump, ¿vale? Por ejemplo, quien sea, ¿no? Es decir, yo voy a escenificar siempre buenos y malos, y entonces voy a tener a mucha gente que porque lo sabe o no lo sabe, porque muchos no lo van a saber, lo van a tomar por el bueno. Trump es bueno, Trump nos va a salvar, etcétera, ¿no? O los BRICS nos van a salvar, o Irán es bueno y Occidente es malo. Bueno, sí, a un cierto nivel, pero esto, como decimos, depende de muchos niveles, ¿no? Pero entonces, y depende de muchos escenarios, que es a lo que iba, ¿no? En escenarios más importantes, como el presidente de Estados Unidos, por definición, como ha pasado con todos los presidentes estadounidenses, desde que esa función, desde que esa nación masónica, por definición, se fundó, desde esa gran farsa que está controlada por el Vaticano, por Londres, etcétera. Entonces, por definición, escenarios tan importantes y actores tan importantes en el escenario están controlados por mi mano, ¿no? Por lo tanto, Trump sí o sí es una marioneta de un gran escenario. Y por lo tanto, hace un papel de bueno o malo, igual que Putin igual, exactamente igual. Putin nos va a salvar, Putin es muy bueno porque está luchando contra Occidente y está luchando contra los terroristas. No. Pasa que a uno les ha tocado apoyar a los terroristas, Occidente apoya a los terroristas y Putin lucha contra los terroristas, porque en este equilibrio de fuerzas a él le ha tocado desgastar su ejército y los otros están utilizando ejércitos proxy. Pero los dos son escenarios, es decir, los dos son actores, los buenos y los malos, los que están del lado de Occidente, y lo importante es comprender que los grandes actores como Trump y como Putin y como el resto de los grandes actores, como Hillary Clinton, como Obama, aunque luego nos los escenifiquen como distintos, los dos están muy controlados porque estamos en un gran escenario. Mientras que en pequeños escenarios es posible
que en un momento dado no todo el mundo esté tan controlado, y de hecho una de las claves de este sistema, de este teatro, es que yo acabo, digamos, de manera implícita, controlando a la gente sin que estén controlados de manera explícita. Y en eso se trata precisamente la lógica de que no se vean que yo soy una sociedad iniciática y de que vosotros os identifiquéis con, hasta el punto de que de alguna manera os atraigo como sociedad profana hacia las mecánicas, hacia las ideologías, hacia los conceptos, hacia el lenguaje, hacia la manera de entender el mundo, hacia la visión del mundo de los iniciados, ¿no? Todo el pensamiento dominante es un invento masón, es un invento de los masones. El 99% de los masones pertenecían en la antigüedad a sociedades mistéricas, a rosacruces, a satanistas y hoy a masonería, el 99% del pensamiento dominante. Quiero decir que todo el pensamiento dominante no lo parece, se oculta detrás de un velo, pero todos, sistemáticamente, el 99% del pensamiento dominante que se enseña en las academias, que están controladas por masones, por jesuitas, por cabalistas, son parte de, sin que se note, porque la clave de esto es que yo desaparezca de escena, que nadie os cuente lo que yo os estoy contando y que vosotros identificáis estos actores en escena con vosotros mismos, aunque, como digo, son radicalmente distintos, aunque también, como decimos, gradualmente, en escenarios más pequeños. De lo que se trata es de que al final no estén tan controlados, porque no se puede controlar todo. Y la clave de este sistema es que una minoría muy poderosa controla a una mayoría. Por esto es tan importante comprender esta mecánica, que es la del ocultamiento, la de la infiltración, la de una dialéctica compleja, pero que yo voy a intentar explicar, entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que se dice y no se dice. Siempre hay una especie de doble juego y que digamos que atraviesa todo el sistema, desde la cúpula del sistema, que es mi pensamiento como sociedad iniciática, hasta, digamos, la base, hasta vosotros, hasta el pueblo llano, ¿no? Siempre hay atravesada una lógica de doble juego permanente, donde al final lo que se acaba es que se acaban recuperando todas esas fuerzas para la cumbre de la pirámide, ¿no? Esa es la clave de todo esto, ¿no? Al final es un vórtice, ¿no? Es un vórtice en un toroide en el que al final la fuerza se invierte y hay una inversión que es la inversión simbólica, ¿vale? Pero entonces, tratando de volver a nuestro teatro, lo que teníamos al final básicamente es el cómo y el fan, ¿no? Sabíamos que el cómo era que dos fuerzas se enfrentaban, sin que vosotros vieseis que yo los controlo, y en un momento dado se comían unos a otros, ¿no? Y que vosotros no vierais que parte de lo que uno se come a otro, es decir, este dedo, que una mano le arranca al otro dedo, sin que vosotros lo veáis, parte del dedo va a pasar por aquí debajo de la mesa y me lo va a dar a mí y yo me lo voy a comer, ¿vale? Entonces siempre hay una doble lógica en la que tenemos el cómo y el ¿vale? Tenemos es como el monstruo de las galletas. De hecho, yo soy como el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo. Lo que tenemos es el cómo y el ¿vale? Y exactamente la misma lógica la tenemos con el fan. Ya vimos que lo que teníamos es una mujer muy guapa y un hombre muy fuerte con pantalones, y eran muy contentos y luego bailaban y al final dijeron fan, 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 y luego detrás del escenario ¿vale? Entonces también es importante que entendáis ese doble juego, que es en lo que consiste el sistema. Hay un fan, 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 y luego hay un fun, ¿vale? Entonces, sobre todo los personajes que están aquí delante en el escenario y los personajes más importantes, insistimos, estamos hablando al mismo tiempo del cómo y del fan, ¿vale?
y estamos hablando de hombre con hombre, de mujer con mujer, de se me ha perdido los pantalones del otro que está por aquí, se han caído. Entonces voy a tener un hombre con un hombre, voy a tener una mujer con una mujer, voy a tener una mujer con un hombre, y luego además los cambio y todos los tipos de posibilidades, ¿vale? Pero voy a tener siempre lógica de rivalidad, que la voy a tener sobre todo hombre con hombre, ¿no? O bueno, a veces, pero también aparece, por ejemplo, hombre con mujer, ¿no? Pero la mujer hace el papel de hombre, ¿no? Hillary, ¿no? Pero, quiero decir, en la sociedad patriarcal, ¿no? Hay que entender esto siempre en el sentido muy relativo, ¿no? No me interpretéis mal, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, que a su vez está vinculado, porque este está representando al macho patriarcal y Hillary está representando a la gente que defiende el género, o sea, que también es parte del juego, ¿no? Porque al final lo que define todo esto es una economía de medios. Economía, no economía monetaria, sino capitalista, economía de medios, donde con pocos recursos se consigue mucho, ¿no? Todo es multiagenda, ¿no? Todo está solapándose al mismo tiempo, y todo se está solapando porque en el cómo, al mismo tiempo, de manera sutil, de manera velada, se está dando el ¿vale? Cuando vosotros veis el telediario y estáis comiendo, en realidad estáis viendo la sangre porque estáis comiendo, pero de manera velada, porque de eso es de lo que se trata. Y cuando vais a ver la película y veis al chico, la chica, muy guapo, no sé qué, de manera muy sutil, porque es un velo, porque todos son velos, ¿no? Porque la clave aquí es la noción de velo, no en el sentido físico, sino en el sentido mucho más simbólico, ¿no? Todos los símbolos son velos, por definición. Estáis viendo, al mismo tiempo que el fan, estáis viendo el que está detrás del escenario, ¿vale? Entonces, es muy importante comprender esta doble lógica, ¿no? Esta doble lógica muy contradictoria que la mayoría de la gente no entiende, porque, y sobre todo el pensamiento dominante no entiende intencionadamente, porque se ha hecho así para que no se entienda, que existe esta doble lógica, ¿no? Porque precisamente todo, como venía diciendo, el pensamiento dominante está basado en la idea de que no existo yo, y de que si existo soy algo del pasado, algo que ya se acabó, algo que se estudia, o que era una cosa muy sublime, lo de las religiones de misterios, qué interesante, las religiones de misterios, la cista mística, pero no os cuenta ningún académico en la universidad, porque para eso están, para eso les pagan, que en las religiones de misterios de lo que se trataba era del y del ¿vale? Y al mismo tiempo de que el come, no se viese delante, ¿no? Del velo. Entonces, hasta ahora hemos hablado sobre todo de cómo yo, con mis agentes, como dicen los protocolos de los sabios de Sion, escritos por muchos, por los jesuitas, por lo tanto los protocolos de los sabios jesuitas, los protocolos de los sabios de Roma, para que veáis que también hay un velo, ¿no? Es decir, hay un velo y otro velo y otro velo. Coloco el velo sionismo, y detrás está el velo de los jesuitas, y delante está el velo de los BRICS, y delante son muchos velos, ¿no? Hasta ahora hemos visto básicamente cómo tanto el cómo como el fan ocurren delante del escenario con fines de ingeniería social. Es decir, al final, una de las nociones fundamentales para entender todo esto es la de ingeniería social, que en el fondo es la de construcción social, porque si precisamente se llaman masones los que organizan todo esto a un cierto nivel, entre algunos de estos velos, es porque son constructores y porque ya no construyen catedrales, ¿no? El cambio de la masonería práctica a la masonería especulativa es un momento en que el sistema adquiere tal complejidad que se puede de manera mucho más decidida ya empezar a construir sociedades, ¿no? Y entonces los masones son constructores sociales, son ingenieros sociales, ¿no? La noción de construcción social y de ingeniería social en realidad es yo creo que el término de ingeniería social no es muy apropiado, porque la ingeniería parece una cosa como muy fría, muy de técnicos que estudian en escuelas politécnicas, y en realidad lo que hay es, como estamos mostrando aquí, toda una lógica de manipulación político, religiosa, mágica, de magia negra, de lo que se oculta, de lo que no se oculta, de cómo se engaña de una empatía,
Por tanto, esa es la ingeniería social. La ingeniería social, el término no está bien puesto, como muchos términos, pero probablemente intencionadamente para que las sociedades no comprendan que los ingenieros sociales en última instancia son magos negros que están detrás del velo y que están controlando a estos agentes que aparecen en escena, ¿no? Y que, como digo yo, hoy ya está todo mezclado, es decir, cuando vemos a Trump con una mujer que probablemente no es una mujer, pues eso forma parte de este juego que os he contado ya, donde teníamos al hombre que se disfraza de mujer, la mujer que se disfraza de hombre, entonces ya no bailan juntos, ya no es romántico, sino que bailan así, pu, 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 pu. Lo que pasa es que este hace como que, ¿no? Y con muchas más, un montón de políticas y un montón de... Es decir, hay toda una lógica de la androginización que se da también en el ámbito de lo político, porque está habiendo todo un desplazamiento desde la política clásica hacia una especie de neopolítica, donde que es de hecho ingeniería social, es construcción social basada en la magia negra, ¿no? Por lo tanto, acaba al mismo tiempo funcionando el cómo, funcionando el fan y funcionando entre velos el y el fum, 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 ¿vale? De lo que vamos a intentar hablar hoy, aunque es muy complejo y quizás necesitemos más de un vídeo, es de lo que pasa detrás del velo, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado sobre todo de la estructura en general y de cómo yo coloco delante del velo a unos agentes, sobre todo muy iniciados, sobre todo muy controlados, en el caso de los más importantes. Pensemos en Marilyn Monroe, esclava de control mental mediante trauma, un hombre transexualizado según muchos investigadores, un ejemplo de libro de lo que es toda esta mecánica y además vinculada a Kennedy, ¿no? Es decir, tenemos otra vez ¿veis? El fan y el cómo, ¿vale? E incluso muchos no estaréis de acuerdo en que Marilyn fue un hombre, ¿no? Y vale, no hace falta estar de acuerdo, pero en todo caso lo que es importante es comprender que el cómo y el fan se dan al mismo tiempo, ¿no? Y se siguen dando al mismo tiempo en muchos ámbitos, ¿no? Entonces hoy vamos a intentar hablar de lo que pasa detrás del velo, que es mucho más complicado, como es lógico, porque por definición está oculto y por definición solo tiene acceso los iniciados y por definición los iniciados, para acceder al velo, de alguna manera firman un pacto en el que no pueden contar lo que han visto detrás del velo y además están obligados no solo al secretismo, también a la obediencia, a la lealtad. Decíamos que una de las claves de todo esto está, es decir, que el fan en realidad es una cosa más compleja, ¿no? Que el fan y el fun es la clave de todo esto, ¿no? Y que básicamente lo podíamos resumir como que teníamos a la mujer que se colocaba encima, el hombre que se colocaba debajo y de aquí había fan o fun, según los casos, y salía un G, ¿vale? Y esta, digamos que es la estructura básica de la sociedad, ¿vale? Esta es la triada o la trinidad. Tengo la mujer, tengo el hombre y tengo el bebé, ¿vale? Como decimos, no es importante de momento que sea un bebé niño o una bebé niña, porque por el momento no tiene sexo, vamos a decir, ¿no? A nivel de estructura, luego ya pues a largo plazo se pondrá falda o se pondrá pantalones, pero de momento tenemos esta tríada, pero que en la medida en que yo la coloco en el escenario y hago de ella, digamos, un símbolo de ingeniería social, es automáticamente una trinidad, ¿se comprende? Es decir, yo tengo detrás del velo, y en general en vuestras sociedades también vosotros tenéis familias, tenéis novias, tenéis mujeres, tenéis maridos, tenéis novios y novias, tenéis amigos, incluso algunos a lo mejor tienen otro tipo de relaciones más abiertas, pero como mínimo, como base para que para que la sociedad se regenere, tiene que haber como mínimo estos tres ingredientes, ¿no? Tiene que haber un hombre, una mujer
y una G, ¿no? De generación, de Dios y de Gnosis, ¿no? Entonces, la clave está ahí, ¿no? Yo, que soy la sociedad iniciática, también soy así, porque yo soy humano antes que nada, ¿vale? No sé si además hay Anunnakis o reptilianos o humitas o grises pero de momento lo vamos a dejar a otros que se ocupen del humo y nosotros nos vamos a ocupar de lo humano, ¿vale? Entonces, estos que están detrás del velo también tienen esta estructura básica, ¿vale? También son mujeres, también son hombres y también son Gs, también son bebés que luego se convierten a su vez en hombres y mujeres, porque esto que veis aquí, como el ojo, es un vórtice, es el vórtice de creación. A partir de este niño se crea un vórtice y esto se abre y aparecen otras trinidades y otras triadas y aparecen en estructuras de 3, ¿no? Y fijaros lo que se parece eso a Marco Rodin, a las matemáticas vorticiales, el 3, el 6, el 9, a la masonería, el 3 y el 3, el 33, Cristo que murió con 33 años, todo parece que tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, tenemos una trinidad o una tríada, según si estamos hablando de algo más profano o más sagrado o más escenificado, ¿no? Es decir, la Virgen María y José y el niño son como una trinidad a todos los efectos, ¿vale? Aunque luego se sublime y se diga que es Dios y Cristo y el Espíritu Santo, pero, y de hecho si nos remontamos a trinidades más antiguas, si cogemos por ejemplo la trinidad de Osiris, Isis y Horus, ahí vemos de manera mucho más clara cómo tenemos el Padre, la Madre y el G, ¿vale? Que es el G, ¿no? Que es también el vórtice, ¿no? Que es como el 6 y como el 9, ¿no? Entonces, la clave de todo, ¿dónde está? Aquí está la clave de todo, ¿no? Yo como sociedad iniciática también tengo esta estructura, lo que pasa es que está oculta. Y no os la voy a enseñar, porque parte de mi poder consiste en eso, precisamente. Parte de mi poder consiste en que no me conozcáis, en que no sepáis quién soy, en que esté oculto, y en que coloque otros velos delante de otros velos y de otros velos y de otros velos, y al final os enseñe parte de, ¿no? Os enseño, por ejemplo, el Club Bilderberg, y entonces le digo a todo el mundo, todo el poder está en el Club Bilderberg, y entonces contrato a una escritora que hable y a otro escritor que hablen del Club Bilderberg y todo el mundo, sí, todo el poder está en el Club Bilderberg, no sé qué, ¿no? Pero eso es solo un velo, solamente quita un velo y os enseña el Club Bilderberg, pero detrás hay otro velo y detrás hay otro velo y detrás hay otro velo. O de pronto os digo, os quito un velo y digo, sí, son los sionistas los culpables de todo, y todo el mundo, sí, hay que echarle la culpa a los sionistas y no sé qué, y no sabéis que detrás de los sionistas están otros, y están los jesuitas, y están los no sé qué, ¿vale? Y es de la nobleza negra, y están los linajes. Entonces, al final yo tengo velos y velos y velos y velos y velos, y voy levantando algunos velos, pero siempre quedan otros velos detrás, ¿vale? Por definición, es decir, esto no va a cambiar porque es una estructura que es como ha funcionado desde hace milenios, y como funciona, aunque es un sistema terrible porque está basado en el cómo y en el y en el fun, en realidad es lo que funciona. No lo estamos defendiendo, lo estamos exponiendo, lo estamos desvelando, pero estamos reconociendo que eso no puede cambiar, simplemente lo que va a aparecer es que en algún momento determinado, cuando el poderoso que os está mirando desde la cumbre de la pirámide, que también es el G, que también es el ojo, que también es la vagina, y que también es el falo, porque el falo es un vórtice, y la vagina es otro vórtice, y el G es otro vórtice, que es la matriz. Tenemos 3 vórtices, que es el 666. ¡Ah! Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que os van a enseñar solo parte de, pero no os lo van a enseñar todo, para entreteneros. Aquel que se está mirando desde el fondo de la pirámide, justamente en el G, mientras
Y esto no es casualidad, porque al final yo soy la Snap Movie, yo soy la cámara que filma al presidente de un no sé qué gobierno, y que filma al actor, y que filma al jefe de no sé qué Tribunal Supremo, con unas niñas, una niña de Alcácer, o con Manuela Orlandi, o con Madeleine McCann, y con el Tratado de Lisboa, o lo que sea, siempre la misma lógica, siempre la misma mecánica. Yo estoy ahí con la cinta Snap mirando el vórtice falo, el vórtice vagina y el vórtice G, pero todo eso es secreto y hay muchas cintas Snap y muchos velos que están unos encima de otros y otros encima de otros y otros encima de otros. Y yo, de vez en cuando veo que vosotros os aburrís, y digo, tengo que darle un poco de marcha a la escena, porque mira, están demasiado pendientes de lo que está pasando en Yemen, o de lo que está pasando en Cataluña, y ahora me interesa despistarlos un poquito con asuntos de fanfan y de funfun, y que no se interesen tanto por el cómo y por el come, y entonces, pues voy a sacar el tema Harvey Weinstein, ¿no? Weinstein, o como se diga, ¿no? La piedra del vino. Y entonces vosotros decís, ¡ay, sí, ya está! Se va a desvelar todo, todo se va a arreglar, y nos salen los fulfos, no sé qué, sí, todo se va a arreglar, vamos a acabar con los sionistas, pero son solamente, os están simplemente descubriendo un velo, pero no se están descubriendo otro velo que hay detrás, y otro velo que hay detrás, y otro velo que hay detrás, porque no se están contando la estructura, porque se están atrapando en la lógica de que no hay velo, y de que simplemente, o que solo hay un velo, pero no, hay muchos velos. Entonces, la clave de todo esto está, como decimos, en esto, ¿no? En la Trinidad, que son los tres vórtices: vórtice falo, vórtice vagina y vórtice matriz. Pero diréis, pero bueno, la matriz, ¿qué es la matriz? Si la matriz se supone que está aquí, ¿no? Depende, ¿no? Es decir, lo que está claro es que este señor, con sus pantalones azules, tiene un pene, pero aquí detrás, el pene es para el fan, pero para el fan, lo que tiene es un falo, que está aquí, que sale aquí, ¿vale? Y esta, que está aquí, tiene, si está delante y si está ahí, entre vosotros, tiene una vagina y una matriz, y todos contentos, ¿vale? Pero en cuanto aparece aquí en escena, eso se empieza a complicar, ¿vale? Porque entonces ya no solo tiene vagina y matriz y juntas, sino que tiene una vagina y una matriz. Y yo, que estoy aquí detrás, como controlo esto, y yo tenso esto, porque esto también son las columnas masonas, ¿qué ocurre? Pues que al final esa matriz, de alguna manera, aunque sigue estando aquí, ¿vale? 9 meses, G, generación, 999, 666, falo, vagina, matriz. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, como sociedad iniciática, tengo que controlar, lo más importante que tengo que controlar es la matriz, porque es lo que me permite ser un ser continuo, una zoé, un linaje de sangre. Tengo que controlar el santo grial es la G, es la matriz, ¿vale? Y al mismo tiempo el cómo, y el come, y el y el fan, ¿vale? El santo grial es todo, es la sangre que me bebo y la sangre que continúa, ¿no? Del linaje. Entonces, decíamos que, por definición, que esto es algo que todo está pensado para que no se entienda, porque supone una especie como de paradoja muy compleja de entender, a la que se llega después de cierta reflexión sobre el tema, y después de una reflexión
radicalmente alejada de las visiones dominantes, es decir, hay que hacer casi una experiencia del desierto, ¿no? Hay que hacer una experiencia del desierto, es una iniciación en sí misma, aunque no sea una iniciación tipo de pertenecer a sociedades secretas, pero es difícil, ¿no? Pero al final se llegan a comprender ciertas paradojas que son las que sostienen el sistema. Porque precisamente todo el pensamiento dominante, racional, lógico, basado en particiones lógicas, está ahí precisamente para que no comprendáis las verdaderas paradojas que permiten comprender el sistema, que es por definición paradójico, etcétera, ¿no? Sobre todo en todo lo que tiene que ver, como hemos visto ya en infinidad de programas y escrito en mis libros, las nociones de prohibición, de transgresión, del bien y del mal y de todas estas cosas, ¿no? Todo ese doble juego, en definitiva, está ahí, ¿no? Pero vamos a tratar de explicarlo de una manera mucho más teatral, ¿no? Entonces decíamos que por definición, por sí o sí, porque si no, no habrían llegado, los que llegan a los escenarios fundamentales, los grandes presidentes de los grandes países, las grandes estrellas, los actores, grandes estrellas, a los que les dan Oscars, es decir, toda esa gente, por definición, porque si no, no habrían llegado, no es que no tengan talento, también tienen talento, también son muy inteligentes, también tienen carreras, también se han esforzado mucho y son buenísimos, también, pero eso es secundario, están ahí sobre todo porque son iniciados, porque están controlados de una manera u otra, porque están comprometidos, porque son MK Ultra, porque son esclavos, porque están grabados en cintas SNAF, porque son de familias de linajes de poder, porque son satanistas, porque los he vendido al diablo, porque están poseídos, porque son psicópatas, porque conocen el y el fum, ¿vale? De acuerdo, es así de sencillo, pero tienen que aparentar que no lo conocen, tienen que aparentar que son como vosotros, que conocen el come, el cómo y el fan, pero no el cómo, el fum, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues muy sencillo, coloco el escenario, coloco estos aquí, pero en realidad lo que tengo que hacer es colocarle un mantito a la Virgen, por ejemplo, y decir que es una Virgen inmaculada, que estaba rezando y entonces apareció el Espíritu Santo y la iluminó y la concibió a Dios, pero es pura, muy pura, ¿vale? Y lo mismo hago con los hombres, ¿no? Coloco en el escenario a Osiris, y digo, Osiris es muy inocente, lo mataron, pero luego se demostró que era inocente en realidad, y lo vengó su hijo Horus, porque era su tío Set, había asesinado. O digo que Hércules era muy fuerte y no había roto un plato y en realidad era muy bueno y todo, ¿no? O Jesucristo, que era muy bueno porque siempre proclamaba el bien y no hacía ningún mal a nadie, no sé qué, ¿vale? Entonces yo monto una historia en el escenario, ¿vale? A ver si el manto de la Virgen. Entonces escenifico al héroe y a la Virgen pura, inmaculada, y al héroe que es buenísimo, que lucha siempre por el bien de su pueblo, que al mismo tiempo es la lógica del come, ¿vale? Porque es el bueno, pero en realidad si es bueno es porque ha luchado un pueblo contra otro, ¿vale? Siempre la misma lógica, el pueblo judío es muy bueno, busca la tierra prometida, pero está aniquilando a todos los pueblos de alrededor, y solo está diciendo que pobrecito soy yo cuando me hacen preso en Babilonia, pero cuando yo me mato a los otros, entonces es que Dios me lo ha legitimado. Siempre la misma lógica, ¿no? Come y fum, ¿no? Pero entonces lo que vamos a tener es que os van a contar en tantas historias que esta es la Virgen Inmaculada, que es muy buena, que no ha roto un plato, y este es el héroe, no sé qué. Pero como digo, por definición, porque los símbolos por definición, no es que los símbolos haya símbolos buenos y luego haya símbolos malos que se invierten, no, por definición todos los símbolos más importantes tienen ese doble juego, y vosotros solo veis esto porque no estáis viendo que detrás del escenario yo abro el telón y sin que vosotros lo veáis, la Virgen se quita el paño, el héroe se quita y lo que tenemos es a una prostituta sagrada y a un villano. El héroe y el villano en el fondo son el mismo, y la Virgen pura, inmaculada, y la prostituta sagrada son la misma.
Lo que pasa es que os hemos programado mentalmente con milenios de mitos, de leyendas, de Biblias, de dogmas, en todas las religiones, los judíos, los cristianos, los musulmanes, los hindúes, os hemos programado para que solo veáis lo que pasa aquí y para que no veáis, ¿vale?, lo que pasa aquí, que es no el fan, sino el fun, y no el cómo, sino el ¿vale? Es así de sencillo, en el fondo no es tan difícil comprenderlo, ¿vale? Es súper sencillo, ¿no? Solo tenéis que admitir que, digamos que todo esto demanda de parte de vosotros, sociedad profana, que presenciáis el teatro de la realidad. Necesitáis comprender que todo es, primero y antes que nada, un teatro, exactamente igual que como se hace una película. Si veis cómo se hace una película, ahí entráis al cine y durante 2 horas pues hacéis una especie de pacto tácito con el director y con el productor y con los actores, que os vais a creer que aquello es real, y entonces os olvidáis, os abandonáis, os enamoráis de la actriz, os enamoráis del actor, y es una cosa, y tenéis suspense porque no sabéis qué va a pasar, y tenéis miedo porque entonces van a matar al buen no sé qué, pero luego salís del cine y volvéis a vuestra vida normal, volvéis a vuestra casa y todo sigue normal, ¿no? Entonces, lo único que tenéis que comprender es que la realidad es exactamente igual que un cine, ¿vale? Que detrás de lo que vemos, detrás de bambalinas, es decir, que siempre hay un escenario y un backstage, por definición. Y cuanto más grande sea el escenario que veáis, cuanto más importante es lo que veáis, cuanto más difusión tengan los medios que veáis, los grandes telediarios, las grandes cadenas, las grandes productoras, pero también las grandes ONG, los grandes estados, las grandes religiones, cuanto más grande, por definición, más se producirá este doble juego en el que la Virgen pura será una prostituta sagrada, en la que el héroe en realidad será un villano, y en la que el cómo será un cu y el fan será un fum, ¿vale? Y esto, digamos, que nos va acercando ya a lo que ocurre detrás del velo de Isis, ¿no? Que, como digo, tiene que ver mucho más con el y con el fan que con el cómo y con el fan. Pero de eso nos ocuparemos en otro programa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.